Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Se encuentra aquí Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública. Buenos días, gracias por estar aquí. El presidente de la República ha prohibido el uso del recurso del régimen especial de la contratación directa, pero yo le quiero preguntar, ¿qué clase de ilegalidades protegió este recurso, este sistema, que era perfectamente legal en su momento, sí, pero qué clase de ilegalidades se produjeron al amparo de esta posibilidad? Muy buenos días. En efecto, el señor presidente ha sido muy enfático y muy claro en indicar que el régimen especial está totalmente prohibido. Hay que indicar por qué se toma esta decisión, justamente porque existió un abuso de la utilización del régimen especial. El régimen especial fue creado justamente con un propósito definido, que fue el de que se hagan ciertas compras públicas de manera más eficiente, de manera directa, cuando el caso lo amerita. Es decir, cuando existieran emergencias, cuando, por ejemplo, se necesita un único proveedor, cuando se necesitan cosas muy específicas para el Estado. Pero sucede que alrededor del 50% de los recursos que estaban destinados a la contratación pública se utilizaron en este régimen especial, cuando el régimen común debió haber sido lo más común a ser utilizado en la contratación pública. Existieron diferentes formas de contratación, unas la contratación interadministrativa, es decir, del sector público a sector público, en donde lo que se hizo ahí en general fue evadir la contratación. Se formaban consorcios con un privado, se aceptaba la contratación interadministrativa y por lo tanto se contrataba directamente al privado. ¿Cuál fue el efecto de esto? El efecto de esto fue que alrededor de 18.000 millones de dólares en los últimos 5 años fueran por régimen especial. El tema es que el precio al cual fue realizada la compra pública en el régimen especial fue al menos 2 veces más alto de lo que se hubiese hecho en el régimen común. Esto sin duda no es aceptable, esto no es lo mejor para los intereses del Estado y con justa razón el presidente indica que se debe generar competencia. La ley dice que debe generar la competencia, por lo tanto hay que competir, por lo tanto hay que tener muchos proveedores que pujen hacia la baja para tener el ahorro que uno espera. Sí, el régimen la decisión especial, del presidente, si me permite, tiene vigencia de ahora en adelante. La pregunta es qué vamos a hacer de ahora hacia el pasado. Si ya se sabe que 18.000 millones de dólares fueron utilizados en este tipo, amparando este tipo de acuerdos por debajo de la mesa, evidentemente. Si ya había un acuerdo con una empresa privada y se utilizaba como biombo a una entidad pública para contratar con otra entidad pública, perfeccionando este negocio y evadiendo en definitiva los principios básicos de la transparencia en la contratación, le pregunto, ¿qué se va a hacer con todo lo que se sabe? Exactamente, hay que tomar algunas medidas, no obstante ya tomamos una medida anterior desde el Servicio Nacional de Contratación Pública. Una de ellas fue la resolución 84, en donde limitamos justamente la compra interadministrativa. Esto hasta la fecha ha hecho que el régimen especial al momento ha bajado en un 15% menos de lo utilizado en los años anteriores, por un lado. Esto también sin la prohibición del presidente ya había bajado. Nosotros ya habíamos actuado. Ahora existe una voluntad política, una decisión política, ¿cierto? Esto significa también que nosotros implementemos ciertos controles para detectar ciertas evasiones en el tema de la contratación pública, que lo estamos implementando obviamente. Por otro lado, obviamente al no responder al interés público, la decisión de las entidades contratantes es eviten el tema de la contratación pública, porque no significa que mejora o que es bueno para el tema. No, pero es que en este caso ya no es eviten, está simplemente prohibido. Exactamente, está prohibido. Pero también hemos presentado una reforma a la ley que estará próxima a salir, en donde justamente la restricción acata la disposición del señor presidente. Sí, pero nuevamente le pregunto, lo que ocurrió, tenemos evidencias, tenemos como país evidencias de lo que aquí sucedió. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Acaso no hay consecuencias legales? Por supuesto. ¿En lo actuado? Por supuesto. De hecho, esto ha sido ya anunciado y se ha trasladado hacia la Contraloría General del Estado, en donde nosotros hemos detectado, toda vez que firmado el contrato, eso es ya una potestad de la Contraloría General del Estado. Hay que entender que cuando es régimen especial no pasa por el sistema oficial de contratación pública, por lo tanto los controles no son bastante limitados.
ellos solo publican y dan la información del proceso posterior, de tal manera que le corresponde a la Contraloría. Nosotros ya hemos enviado la información, hemos firmado un convenio con Contraloría General del Estado y con Fiscalía, en donde ya hemos reportado donde hemos encontrado los mayores delitos de la administración pública en un abuso del régimen especial. Entonces hay presunción de delito. Sí, por supuesto lo hemos Esto detectado. Debería derivar en una judicialización, sí, en determinación de responsabilidad. responsabilidades. Por supuesto, eso está en proceso de investigación. De dos tipos. Bueno, por un lado, la Contraloría. ¿Hay algún caso en el que esto ya haya ocurrido? Justamente nosotros hemos identificado los casos y dado el proceso, obviamente eso ya corresponde a la otra entidad. Sí, porque es justamente lo que hablábamos con nuestros invitados. Cuando se habla del combate a la corrupción y se dice, bueno, ¿quién debe hacerlo? Bueno, ahí está la cabeza, sí, pero en realidad estamos hablando de responsabilidades distribuidas en toda la estructura del Estado, en el sistema judicial, en la Contraloría, los mecanismos de control, en fin, los jueces. Y estamos hablando de un entramado que si no se compromete con estos temas, evidentemente poco tendremos en las manos y todo esto terminará en una enorme decepción de la ciudadanía. Se le ha venido diciendo que estas cosas han ocurrido, pero no hay culpables, no hay responsables, aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es el compromiso del CERCOP en esta dirección? El compromiso lo hemos manifestado y hemos venido teniendo resultados concretos. Uno de los temas fundamentales que hemos realizado es realizar las metodologías, es ampliar los controles automáticos. Nosotros apenas detectamos, por ejemplo, un proveedor único, el sistema se detiene. Nosotros estamos ampliando los controles. Hemos generado justamente una limitación en la otorgación del giro específico del negocio. Eso nosotros hemos disminuido. Además, hemos ampliado, como digo, la cooperación interinstitucional. Como usted bien lo ha dicho y estoy de acuerdo, esto no lo hace una sola entidad. Son varias instituciones que tenemos que actuar coordinadas a través de un convenio específico y lo hemos detectado. Fruto de ello, justamente, primero es evidenciar las cifras. Primero ha sido transparentar y dar a conocer al público qué ha sucedido. El hecho, por ejemplo, en la contratación pública de haber tenido alrededor de 43 proveedores únicos de bienes y servicios para el Estado, es un tema que uno tiene que influir. 43 proveedores únicos. Explíquenos rápidamente, se nos viene el tiempo encima. ¿Qué significa esto? Había un solo proveedor que tenía la reserva de mercado de bienes y servicios, por ejemplo, el tema de luminarias, el tema de placas. ¿Un solo proveedor? Un solo proveedor. ¿No había nadie más en el país que...? No, en el país sí existía, pero estaba restringido. Entonces, lo que hemos hecho es aumentar los proveedores. El tan solo hecho de aumentar proveedores y de nosotros revisar los precios, que el precio del mercado es a la baja, hemos generado ya un ahorro para el Estado de 23 millones del Estado. Hemos estado actuando. Dígame, ¿quién les dio la condición de proveedores únicos? Justamente antes el CERCOP, justamente se dio la provisión. Eso hay que rectificar. La ley es muy clara. Se necesita transparencia, concurrencia y trato justo. Ahora yo le pregunto, si todo esto ocurrió con un CERCOP, con la existencia de un CERCOP, de un servicio, ¿no habría que repensar el CERCOP? Se lo ha hecho, hemos hecho de diferentes reformas que han venido en marcha, hemos hecho justamente una elevación del conocimiento, hemos hecho las reformas, estamos proponiendo reforma a la ley, estamos haciendo capacitación y se viene ya la certificación para quienes se encargan de la compra pública para que la gente encargada no tenga desconocimiento. Hemos generado los mecanismos de alerta@cercop.gov.es donde estamos nosotros investigando, justamente hemos ampliado los controles automáticos, han sido algunas de las cosas que nosotros hemos realizado justamente porque el lineamiento del presidente ha sido claro, transparencia, concurrencia en este proceso. En ese sentido y en esa dirección, ¿cree usted que se debe mantener el Servicio Nacional de Contratación Pública? Por supuesto, es donde nosotros hemos transparentado las cifras. De no haber un servicio, cada entidad haría su contratación. Es decir, sería peor. Sería peor. Aunque este mecanismo haya sido usado como biombo para esconder algunas Hay trapacías. muchas cosas que hay que corregir y en eso estamos. Justamente, y los elementos a corregir son evidentes. Lo que tenemos que generar es transparencia, es acercarse a los precios de mercado, no generar especulaciones de venta al Estado. Es justamente limitar y eliminar el tema del régimen especial. Tenemos que hacer reforma a la ley. En ese camino nos encontramos, hemos estado actuando y por lo tanto resultados concretos los tenemos. Tal es así que justamente eso hace que generemos un plan de ahorro para el Estado que está contemplado generar un ahorro este año de $200 millones y el próximo año de $400 millones con tomar el toro por los cuernos.
Gracias, Silvana Vallejo, por aceptar la invitación a Primera Impresión, la directora nacional del Servicio Nacional de Contratación Pública. Al término de este noticiero, cuando son las 8 de la mañana en punto, a nuestra invitada y a nuestros televidentes les recomendamos la lectura de Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo en esta mañana nos dice: Moreno remodela al gobierno central en busca de la eficiencia. Las medidas económicas tienen dos objetivos: lograr equilibrio fiscal y optimizar recursos. Lea todo acerca de esta información en Diario El Telégrafo. Además, El Telégrafo nos informa que el Consejo Transitorio cesó a Fernando Cordero. Hoy se define el futuro de los jueces de la Corte Constitucional, un tema clave. Y finalmente, El Telégrafo, en una amplia gráfica, nos habla de la destitución del rector de la Universidad de Guayaquil y de las protestas que esta decisión ha generado. De esta manera terminamos esta entrega informativa. Gracias como siempre por su sintonía. Mañana 6 de la mañana con 55 minutos. Tengan un buen día.